Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. La situación parece que ya está un poco más tranquila, aunque siempre tenemos que tener mucho cuidado, pero bueno, poco a poco se irán arreglando las cosas. Vosotros siempre mucha precaución. Y hablando de precaución, empezamos nuestro tema 3 de prevención. Ya sabéis que con estos temas lo que tenemos que hacer es aprender cuáles son los riesgos que podemos tener en nuestro puesto de trabajo, ¿de acuerdo? Y cómo prevenirlo. Antes de meternos en el tema 3, me gustaría dejar claro algunos conceptos básicos de prevención de riesgos, que sé que ya lo sabéis, pero lo voy a resumir, ¿vale? El primero de ellos es la salud laboral. Ya sabéis, y además me lo habéis puesto todo muy bien en nuestras pruebas tipo test, que la salud laboral no es solo la ausencia de enfermedad, sino que es la situación de bienestar físico, psicológico y social. El siguiente concepto que quiero que tengáis muy claro es el de riesgo laboral, ¿vale? El riesgo laboral es la posibilidad de que un trabajador pueda tener cualquier daño, ¿de acuerdo?, derivado del trabajo, que pueda sufrir un daño. ¿Y qué es un daño laboral? Pues un daño derivado del trabajo es cualquier enfermedad o lesión que venga causada por el trabajo. Una vez que sabemos estos tres conceptos, me gustaría que tuvierais claro otros dos que a veces se confunden, porque muchas veces la línea divisoria es tan fina que no lo sabemos diferenciar. Y es la diferencia entre medidas de prevención y medidas de protección. Las medidas de prevención son aquellas que están destinadas a evitar los riesgos, ¿vale? Evitar los riesgos. Voy a poner un ejemplo. Imaginaros que estamos trabajando en la nave de Amazon. Imaginaros, es una nave inmensa donde está llena de estanterías gigantes que llegan hasta el techo. Y nuestra misión, nuestro trabajo es llevar las carretillas elevadoras, que son estas máquinas que suelen ser de color amarillo, que nosotros pues popularmente las llamamos toritos, que tienen una pinza elevadora que cogen la mercancía, la bajan, la transportan y la llevan a otro lugar. ¿Cuáles son los riesgos que podemos tener al usar la carretilla elevadora? Que vuelque, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son los daños? Por ejemplo, aplastamiento, rotura, cortes, quemaduras, incluso si nos raspa contra el suelo o si se produce un incendio dentro de la carretilla. Esos son los riesgos, ¿vale? El riesgo de vuelco y esos son los daños, perdón. ¿Cuáles son las medidas de prevención? La medida de prevención, la número 1, es la información. Muchos de vosotros habéis fallado en esta pregunta. Os puse un caso práctico que decía, a Pedro se le han informado de todos los riesgos generales. ¿Es correcto? No. Hay que informar de los riesgos generales y de los específicos de cada puesto de trabajo. Y se decía también en la pregunta, y le han dicho que hay que evaluar todas las zonas. ¿Es correcto? No. Lo que se evalúa es cada puesto, no todas las zonas, en este caso de la fábrica, sino de los puestos de trabajo. Bueno, hemos dicho que la medida de prevención es la información, la formación sobre prevención de riesgos laborales y también que esa maquinaria tenga pasadas todas sus revisiones pertinentes y que tenga el marcado CE, es decir, que funcione bien. Esas son medidas para prevenir accidentes y daños. ¿Cuáles son las medidas de protección? Si no se puede evitar un daño, si no se puede evitar un riesgo, hay que protegerse de él. Y en este caso sería llevar los cinturones de seguridad que nos va a proteger en caso de vuelco, pues que nos quememos o que nos caigamos o que tengamos un accidente. ¿De acuerdo? Prevención, evitar los riesgos. Protección, evitar el daño. Os pongo otro ejemplo también claro. Trabajamos con una sierra circular, es decir, las sierras que están fijas en la mesa y nosotros tenemos que pasar los tablones por esa sierra. Prevención, lo mismo,
información, limpieza dentro de lo que es nuestro banco de trabajo, formación sobre cómo utilizar esa máquina, que haya pasado todas las revisiones, protección, pues los resguardos de protección que tienen sería protección colectiva para todos aquellos que la van a usar. Los sensores, cuando pasamos la mano y estamos demasiado cerca, la sierra se para. Y los nuestros, los que se llaman EPIs, que son los elementos de protección individual. Pues tenemos nuestras gafas para evitar las partículas, tenemos nuestros tapones para el ruido. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí tenemos los conceptos básicos en la prevención de riesgos laborales. Salud, riesgo laboral, daño en el trabajo, prevención y protección. Brevemente, muy brevemente, una introducción al tema 3. El tema 3 es un desarrollo de una parte que vimos en el tema 2, y es que dijimos que los riesgos laborales los íbamos a dividir en 4 bloques, en 4 grupos, según por qué factor estuviera realizado, pudiera dar lugar a ese riesgo. Entonces, teníamos los riesgos derivados de las condiciones de seguridad y vimos que podían ser derivados del lugar de trabajo, de la nave en la que estamos trabajando, de la oficina en la que estamos trabajando, del gimnasio en el que estamos trabajando, del lugar al aire libre en el que estamos trabajando o de los equipos de trabajo, de esas bicicletas, de esas máquinas de gimnasio, de esas sierras mecánicas, de ese torito mecánico, ¿de acuerdo? Siguiente grupo, pues son los riesgos derivados de las condiciones medioambientales. Y aquí tenemos los riesgos producidos por agentes físicos, ruido, radiaciones, vibraciones, por agentes químicos. Pues imaginaros aquellas personas que están trabajando en laboratorio o que están trabajando en pintando, con pintura, con disolventes. Y luego tenemos los riesgos debidos a los agentes biológicos. ¿Cuáles pueden ser? Pensadlo. Pues mira, están expuestos a riesgos biológicos las personas que trabajen, por ejemplo, en hospitales. ¿Por qué? Porque son aquellos causados por elementos vivos, como por ejemplo los hongos, líquenes, protozoos, virus, bacterias. Pues entonces son los sanitarios, también las personas, el personal de limpieza, que ahora, mirad chicos, qué importante ahora que ha pasado con el coronavirus, pues las personas que están más expuestas por riesgos biológicos es el personal, no solo el sanitario, sino todos los que trabajan en relación con los hospitales y las personas que están infectadas. También están expuestos a riesgos biológicos el personal de las clínicas veterinarias, por los animalitos, ¿vale? Pero también los agricultores que están en contacto, por ejemplo, con mucha agua, que ahí hay hongos y bacterias, y también, por supuesto, los ganaderos. El siguiente bloque de riesgo pues son los causados por las condiciones ergonómicas, ¿vale? Las posturas, pues aquí dividimos entre carga física, exceso de, por ejemplo, de coger demasiado peso o de no estar colocada bien en el trabajo, de acuerdo a las posturas. Y luego tenemos la carga mental. Pues tenemos demasiada información o no la estamos, no somos bien organizados y eso nos llena a nosotros de una fatiga que se llama mental. Y por último tenemos el bloque de las condiciones psicosociales, y esos son riesgos derivados de la organización del trabajo, pues porque sean muy monótonos, porque no nos dejen participar, por ejemplo, en las reuniones de empresa o de dar nuestras opiniones, ¿vale? Y luego tenemos los riesgos derivados de nuestras características personales, como seamos nosotros. Por ejemplo, a nosotros nos puede causar mucho estrés nosotros mismos por ser demasiado perfeccionistas, ¿vale? Y que los demás no lo sean. Entonces a nosotros eso nos estresa. ¿Qué daños puede producir? Pues tenemos la insatisfacción laboral, el estrés, el moving. El moving, acordaros, el moving era toda presión que se hace, ¿de acuerdo? Es como para menoscabar la integridad mental de una persona.
pues por ejemplo, que no te den un trabajo digno, que te ignoren, que te maltraten, que no te dejen hablar con el resto de los compañeros, que te contraten y no te den ningún tipo de trabajo, ¿de acuerdo? Esos son menosprecios. Y luego tenemos el síndrome del burnout, que ya lo veréis también aquí en el manual, y significa literalmente cuando decimos es que estoy quemado, es el no puedo más. No puedo más por toda la carga mental que tengo en el trabajo, porque se está mal, porque te están haciendo la vida imposible, porque tú mismo no puedes con tu situación laboral, no eres feliz. El manual va a desarrollar estos 4 tipos de condiciones y va a explicar el tipo de riesgo, los daños y las medidas de prevención y protección. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a hacer una tarea, que es la tarea semanal, que consta de unas preguntas tipo test, unos ejercicios y hay una pregunta que tenéis que hacer tranquilamente y que lo penséis, y se trata, pues como decíamos, de imaginar un puesto de trabajo, decidme en qué estáis trabajando y cuáles son los riesgos, los daños y cómo podéis protegeros y preveniros. ¿De acuerdo? Es un trabajo que tenéis que pensar. Es fácil, pero lo tenéis que hacer muy bien. Yo desde aquí, como siempre, os animo muchísimo a que sigáis, lo estáis haciendo muy bien. Sé que también lo estáis haciendo muy bien en el resto de materias, con el resto de compañeros, ¿vale? De profesores que están contentos. Ya queda muy poquito de curso, así que os mando un abrazo como siempre. Estoy a vuestra disposición cuando queráis y sobre todo os mando muchísimo ánimo. Ya queda muy poco. Un besito.